Protección Civil. Es 26 de febrero, miércoles, C7 Protección Civil les da la más cordial bienvenida en esta mañana donde platicaremos de forma especial cómo toda la ciudadanía debe hacer el manejo o manejar el producto LP, gas LP. Y está conmigo aquí en el estudio en esta mañana, que le agradecemos, por supuesto, al ingeniero Héctor Hugo González, primer oficial en inspecciones de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Son temas que nos interesan a nosotros, que la ciudadanía conozca, pues saquen sus dudas que tengan respecto a ese combustible que hoy utilizamos. De hecho, hace unas semanas, si usted ha de recordar, hablábamos del gas LP, de cómo teníamos que manejar, porque son puntos de peligro, de riesgo, dentro de un hogar, dentro de una empresa, hasta en la misma calle, en el transporte de este producto, representa un riesgo mayor o menor para toda la ciudadanía. Así que el día de hoy le invito a que nos marque 3030-5307 para responder cualquiera de las dudas que usted tenga en torno al manejo del gas LP y, ¿por qué no, también quitar especie de mitos o falsa información con la cuestión del gas natural, el comparativo de un producto con otro, que también sería importante conocer, sobre todo porque no tiene muchos años esto del consumo del gas natural también. Así que estaremos hablando de cualquier información que para usted sea de interés. 3030-5307 y vamos comenzando reconociendo químicamente o físicamente al producto. Gas LP, ¿qué es? ¿Qué lo conforma, ingeniero? Bueno, el gas LP estamos hablando de, se obtiene principalmente de yacimientos petrolíferos, se obtiene por una destilación, una separación prácticamente de todos los compuestos del petróleo. Esto es por una torre de destilación que van saliendo, de acuerdo a su peso molecular, van saliendo los productos. También se obtiene de la refinación del gas natural, viene como impureza del gas natural, entonces prácticamente provienen de donde mismo ambos combustibles, como tú lo mencionabas. El gas LP está compuesto por propano-butano, ¿sí? Estos es una mezcla más o menos 70-30, 75-25, es una proporción aproximada, es a la hace Pemex, precisamente para el poder calorífico que se requiere aquí en México. De esos dos contenidos que mencionó, ¿cuál de estos dos es el que causa esta explosividad o que es un combustible o son los dos? ¿Cuáles son? ¿Me los puede repetir? Sí, propano y butano. Propano y butano. Pues tienen características similares, prácticamente es una molécula de cuatro carbonos y la otra es una molécula de 5 carbonos. Básicamente son similares, pues. Por ejemplo, en Estados Unidos únicamente se utiliza el propano, el butano lo utilizan para la industria petroquímica. Estamos hablando para hacer plásticos o cualquier otro material, lo van convirtiendo en un material más útil. En cuanto al uso internacional, nosotros estamos en un parámetro de uso como combustible en el gas LP, o consumimos más, o ya hay otro producto más moderno, o ya hay otra medida. Aquí más bien se utilizan yo creo que en igual proporción. Nada más la disponibilidad, por ejemplo, de gas natural en algunos países pues es mayor, por lo tanto se utiliza más gas natural. Entonces difiere pues de la disponibilidad del material o de los productos que tengamos de la extracción del petróleo. Bueno, tenemos un consumo distinto, ¿sí? No es igual en todos lados. Por ejemplo, gas natural en los estados del norte del país, bueno, se utiliza mucho el gas natural, se utiliza en menor proporción el gas LP. De hecho, pues somos importadores de gas natural en nuestro país cuando somos productores del petróleo y cuando, pues de ahí del petróleo es donde obtenemos este producto. ¿Por qué huele el gas LP tanto? Si estamos hablando de gas LP y gas natural, se les añade un odorizante. El gas por sí solo no tiene un olor, se les añade un compuesto que tiene en su molécula azufre, que es el que le hace lo característico. Y prácticamente son gotitas por miles de metros cúbicos, es muy oloroso ese material. Y usted lo puede identificar, por ejemplo, si han detectado alguna fuguita de gas en su casa, van a ver como una especie de aceite, precisamente ese es el odorizante. Ah, ok, no es el gas. Como tal, no. ¿Por qué? Porque físicamente el gas tendrá a evaporizar. El gas, sin embargo,
cuando nos lo venden por litros. Entonces, ¿líquido o gaseoso o en qué momento empieza a hacer esta conversión, no? Bueno, como tal como su nombre dice, gas LP es gas licuado de petróleo. Entonces, por medio de presión y temperatura lo hacen que se haga líquido. Estamos hablando que pasa de líquido a vapor, por sí solo, por sus características naturales, se evapora. Requiere calor para poderse evaporar. Ustedes ven, por ejemplo, en aquellos puestos de fritangas que están por las calles, que ven congelado el gas LP en la parte de abajo, se ve congelado, se ve una escarcha. Una escarcha muy, muy ligera en la parte sobre todo baja del cilindro. De hecho, uno los toca y es fresco, es frío. Es correcto. Entonces, en esa parte que se ve escarchada es precisamente donde tienes la parte líquida y todo lo demás es una parte gaseosa. Que se maneja en la industria del gas, se maneja esa parte gaseosa precisamente para permitir que se evapore el gas y tengamos disponibilidad. Si tenemos una gran demanda de gas LP, va a tender a congelarse. Ok, por eso es bueno que los tanques estacionarios o los tanques no se llenen al 100%, que de esto lo volveremos a repetir en un momentito más. Sí, es correcto. Necesitamos precisamente ese colchón de gas. Sí, o que comience solito el gas a evaporar. Y cuando sale a nuestras mangueras, cuando sale a nuestro servicio, sale en forma gaseosa. Gaseosa, es correcto. Sí, porque normalmente todas las válvulas vamos a tener en la parte superior, que es donde tenemos ya la fase gas. Si tuviéramos volteáramos nosotros el cilindro, estaríamos desperdiciando nuestro dinero. Estaría saliendo líquido y nos estaría quemando todo. Y no lo necesitamos. En líquido sería que un 100%. ¿Y cuánto es lo que vamos nosotros quemando cuando se vaporiza? ¿Qué? ¿Un 5? ¿10? No, estaremos hablando equilibrio, ¿no? Exacto. No lo sabemos. Aquí importante es saber también este olor que le han puesto al gas LP, supongo que tendrá que ver entonces con alguna norma de calidad por el manejo del gas. Ahí está una norma oficial mexicana donde especifica pues los compuestos que se pueden añadir al gas y en qué proporción para poder percibirlo. Pero esto es solamente por cuestión de seguridad. Sí, es correcto. Para que todos podamos detectar si hay alguna fuga. Es correcto. Vamos a hablar precisamente sobre el manejo de este producto en un momentito más. Vaya usted identificando qué tipo de almacén tiene para el gas LP, si es tanque estacionario o cilindro. ¿De qué tamaños pueden ser estos dos? Bueno, o regularmente lo que tenemos en casa. Están las presentaciones de 120 litros, de 300 litros, bueno, ya depende del proveedor que ustedes... En cuanto a gases, en cuanto a tanque estacionario. Y de tanques portátiles estamos hablando que hay desde 5 litros, 3 litros, 10 litros. Ahorita ya la nueva modalidad precisamente por el costo del gas LP, así que ha subido tremendo. Es tiempo de hacer una breve pausa, 3030-5307. ¿Ya identificó usted su espacio donde tiene el gas? Vamos a hablar precisamente de cada una de las características y regresamos. Protección Civil. C7, Protección Civil. Mira, la verdad es que se ha hecho una plática aquí en el estudio durante esta pausa de la falta de regulación en los camiones que surten el gas LP. Todos podemos tener la sensación y coincidimos aquí en el estudio, ingeniero también, de que cuando se nos surte el gas LP, número uno, huele mucho, nos da la impresión de que hay fuga. Número dos, uno revisa el ticket a la hora de ver y pues sí coincide el número de litros con el precio y con el precio unitario, pero a la hora en que uno ve el consumo en casa, el número de habitantes, esto dura mucho menos de lo que pudiera durar un cilindro, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa en el manejo del gas LP, hablando comercialmente? ¿Su condición física permite, es fácil hacer este tipo de disminución en lo que se surte, en lo que uno compra realmente? Bueno, se ha detectado
el clásico es en el mundo del gas como el miguelazo, ¿no? El miguelazo conectan, por ejemplo, dos cilindros hasta que se nivelan presión, entonces te venden la mitad la mitad del cilindro, prácticamente. Es una práctica que lo hacen los choferes de la unidad, de los repartidores, y en el caso de los tanques estacionarios, lo que hacen es que venden la parte que está en la manguera, dentro de la manguera, esa parte la venden. Entonces, como el contador está al inicio de esa manguera, entonces todo ese gas que ocupa la manguera, el líquido prácticamente, ya te lo están cobrando a ti. Claro. ¿Cómo puedo hacer yo, por ejemplo, tanque estacionario? Me están surtiendo, terminan, cortan el suministro. ¿Qué hago? ¿Que siga saliendo el gas de la manguera? ¿Cómo puedo hacer yo eso? Pues es muy difícil. Una de las maneras que tú podrías ver si la manguera está cargada antes de que te suministren es por su peso. Pero pues tendrías que haber cargado una manguera vacía y una llena, ¿no? Vas Pues a ver sería cuál un es su poco peso. difícil que tú determinaras eso. Aquí el asunto es que me comenta que muchas veces la gente le dice, súrtame o véndame lo que está en la manguera. Y solo lo que está en la manguera, imagínense un edificio de 3, 4 pisos, ¿no? 100 pesos por lo que está en la manguera, por hablar. Sí. Entonces, si usted está pagando 400 pesos, que ahora le aseguran que es el mínimo, ya no puede uno comprar 300 como mínimo, sino 400, aparte le están volando mínimo 50 pesos, ¿no? Sí. Y el asunto es que no tenemos la forma de averiguar cómo, de hacer una denuncia y comprobar que lo que uno está comprando es más o menos hasta la hora en que pasa el mes y resulta que ni siquiera llegó uno al mes y ya se acabó el gas. Sí, existen en el mercado, existen detectores, bueno, medidores electrónicos que tú ya no te tienes que subir a tu azotea. Este es un display, lo único que cambias es la carátula del medidor, que sigue siendo analógico, y en la parte de abajo sale un cable que tú lo tienes en la cocina o en el patio o en donde tú decidas instalarlo y te marca el porcentaje en esa parte. Entonces, ese porcentaje debe coincidir con lo que están sorteando en el ticket. Entonces, es una forma pues que nos podemos un poquito defender pues de esos malos manejos de los choferes. Que no estaría mal porque aparte, imagínense, aparte de eso, que el gas ha subido bastante, todavía no sabemos ni siquiera las condiciones físicas de nuestro tanque estacionario y mucho menos de los cilindros cuando van y vienen. ¿Cómo tengo yo que proveerle de mantenimiento a estos, sobre todo al espacio también donde los tengo? Mira, hablando de cilindros, ahorita las condiciones de las casas habitación que tenemos o de las que están construyendo ahorita, pues prácticamente son espacios muy pequeños. Nos habla la norma oficial mexicana que debe de la 04 de Secretaría de Energía, de Dirección gas, nos está hablando que son 9 metros cuadrados, que no debe existir un cilindro en una superficie menor de eso. Si nos vamos a una casa de Tlajomulco, pues caray, pues ¿dónde voy a colocar ese cilindro, no? ¿De cuántos son los patios de servicio? ¿Unos 2 metros cuadrados, 2 por 3 2, metros, 2 por 3? Aproximadamente. Entonces, ese cilindro pues no podría estar ahí. Y nos dice la misma norma oficial mexicana que no debe existir una distancia menor de 2 metros del cilindro hacia una fuente de calor o tengamos flama. Estamos hablando en este caso boiler, que normalmente está en el mismo patio. Entonces, están a 50 centímetros uno del otro, quizás abajo menos de 50 centímetros. Es correcto, también nos da una altura de las bardas que tiene que ser menor de 2 metros para que puedas poner. Pues normalmente por seguridad tú la subes. Estamos hablando de que tenemos un riesgo latente y ustedes como Protección Civil, sin preguntarle exactamente cuántos accidentes han habido en Jalisco o han cubierto estas emergencias, ¿sí han sido varias, muchas? Pues un dato, como bien lo dices, no lo tenemos, ¿no? Somos una unidad de respuesta, pero no atendemos todo lo que pasa en el estado. Entonces nos enteramos de una parte y es donde se le presta apoyo a los municipios. Sí se ha dado caso precisamente de accidentes con gas LP, algunos muy fuertes, otros leves. Hace poquito fue uno en Tlajomulco de Zúñiga, donde precisamente de una pipa estaban abasteciendo un cilindro de gas. Quiero imaginarme que era lo que estaba en la manguera.
¿sí? Fue lo de la niña, donde pereció la chiquita. Creo que no supe, fue una señora y una niña que estaban ahí. Salieron con quemaduras ambas, y fue una mala práctica y desgraciadamente nosotros lo fomentamos. A ver, vamos a retomar el tema de cómo debo cuidar mi tanque estacionario. Ok. El tanque estacionario tiene una vida útil de 10 años. Okay. ¿Sí? Posterior a esos 10 años, yo debo contratar a una unidad de verificación acreditada para verificar la norma oficial mexicana, que es la 007 SECH. En este caso, él me dirá si el espesor del tanque estacionario es adecuado para que siga operando. Si acaso es adecuado, que normalmente, por ejemplo, aquí en la zona metropolitana no tenemos una humedad muy constante y un ambiente no está muy salino, que digamos, tenemos un tiempo de vida útil de un tanque de mucho tiempo. Entonces, ese dictamen me va a decir, el grosor me dice, ¿sabes qué? Sí es apto para que siga operando. Ok, y ya cuando me da una validación aproximadamente de 5 años, a los 5 años nuevamente le tengo que hacer esa prueba, pero ahora sí, desconozco el costo de la prueba y posiblemente por el tamaño del tanque estacionario, posiblemente sea mejor reemplazarlo. ¿Quién me hace esta revisión? ¿Protección Civil? No, es una unidad de verificación acreditada por la Secretaría de Energía. Las unidades de verificación las encontrarán en la página de la Secretaría de Energía, en la sección de Dirección Gas, y ahí aparecen todas las unidades de verificación que existen en el estado y en el país. Ahora, en los cilindros, ¿qué tengo que cuidar yo? Porque uno nada más escucha los golpeteos, tin, 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 por ahí cuando suben las escaleras, los chicos. ¿Qué tengo que ver yo ahí? El cilindro tienes que ver, primeramente, que la base de sustentación esté adecuada. Normalmente un cilindro, si lo hacen un mal manejo, lo avientan del camión o se les cae en el camión. Entonces esa base de sustentación, que se supone que debe tener vertical el tanque, empieza a tener juego, por lo cual es un riesgo para tu casa, para ti. Claro. Entonces, primeramente que esa base de sustentación sea adecuada, que el cilindro no presente golpes. O sea, estoy hablando de que al momento de yo ver mi cilindro ya en mi patio, que no esté ladeado, que no esté abollado en las partes de abajo, ¿no? Sí, en partes de abajo, en cualquier parte. Cualquier parte, no debe tener ninguna abolladura. Es correcto. Tu cilindro debe de venir con el sello de garantía. ¿Sí? ¿En dónde lo tienen? En la parte de la válvula. Ok. ¿Sí? Tienes que ver que precisamente no escuches o no huela a gas LP. Que no se oye. Exactamente. Se acepta, ¿no? Porque normalmente como que se escucha y como que, pues va a ser algo momentáneo, ¿no? Ahorita que lo abra ya no se va a escuchar. Ya no se va a escuchar. Entonces son no se debe escuchar nada. Exactamente, nada. Oler, pues a lo mejor va a oler un poquito, ¿no? Pero no de manera exagerada. Okay. Por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que se nos está terminando el gas precisamente porque empieza a oler, como tú comentabas hace un momento, empieza a oler mucho a gas. En realidad es porque está acarreando el mercaptano, lo está arrastrando ya. Entonces estamos quemando mercaptano, parte de mercaptano en el quemador, los remanentes que tiene. Okay. Entonces esa parte, que tengas eso, tú le puedes exigir al gasero que retire ese tanque no portátil, perdón, que lo retire de tu casa porque tiene fallas y él te lo tiene que reemplazar por otro en buenas condiciones. Señores, si no, pórtense bien, por favor, porque de repente hasta por eso se enojan. Entonces a veces por no hacer enojar al repartidor, pues mejor uno no dice nada. Ahora, eso es en cuanto al tanque, pero también como habitante de un lugar de negocio, casa, también la instalación, la manguera por donde corre ese gas, también es mi responsabilidad. ¿Cada cuándo lo tengo que revisar y qué tengo que ver? Mira, esa parte no está normado, desgraciadamente no está normado en la norma oficial mexicana, en la 4. Te dice que puedes obtener un dictamen de una unidad de verificación. Si tú eres consciente con tu seguridad, vas a contratar a una persona para que te diga tu instalación está adecuada. Y más cuando vas a comprar una casa, ¿no? Vas a decir, espérame, la estación de gas me interesa. Primeramente el plano, ¿no? Que te presente el plano de las instalaciones, el plano isométrico por dónde pasa tu ducto. Uf. Porque pasa que yo compro mi casa, no exijo mis planos y empiezo a colgar cuadros desde que llego. Es lo primero, en la madrugada estás poniendo tus cuadros, ¿no? Porque no quieres que te maltraten. Y desgraciadamente, pues ha habido casos que justamente tiene uno la precisión para darle a la tubería o del agua o del gas.
Entonces, esta parte sí sería conveniente, pues aquellos que están comprometidos con su seguridad y la de sus vecinos, bueno, que pidieran un dictamen de una unidad de verificación donde les dijeran, sabes que tu instalación está adecuada, porque normalmente esa instalación de gas LP está oculta. ¿Y cómo la vas a revisar? Exactamente. ¿Cómo? Y más cuando vamos y entramos a casas donde rentamos o vendemos, etcétera, no lo hacemos. ¿Cada cuándo debemos estar pendiente de toda mi instalación de gas? ¿5 años? Yo te recomendaría, o le recomendaría pues a los televidentes que lo hicieran cada 5 años, por lo menos. Muy bien. Ingeniero, pues vamos a regresar con ese tema en caso de fuga, ¿qué es lo que podemos hacer? La pausa y ya regresamos. C7, Protección Civil. C7, Protección Civil. Gracias por continuar con nosotros y vamos a darle leída a algunas llamadas, aunque regularmente no tienen que ver con el tema, pero es importante atender, por supuesto, a la gente que nos ve todas las mañanas. El ingeniero Gilberto del Toro, de Ciudad Granja. ¿Por qué razón en la gasolinera Guadalupe y Sanción hay una pizzería cerca, siendo que las dos son muy peligrosas una para la otra? Me imagino que se refiere, bueno, pues obviamente una tiene ahí una fuente de calor, están cocinando, tienen hornos, y la otra vende un combustible. ¿Qué hay de esto? Bueno, a lo mejor no es su área, pero quizá nos pudiera orientar y responder al ingeniero Gilberto. Sí, bueno, nosotros damos la autorización de la estación de servicio, ¿sí? Normalmente ponen puestos, o en algunas ocasiones ponen puestos o locales comerciales. Entonces, ahí ya es responsabilidad del municipio al momento que da ese uso de suelo, la licencia de funcionamiento, porque pues son giros incompatibles. Pero sí son incompatibles. Sí, es correcto, porque tienes una fuente de calor permanente en la pizzería, es cuestión que no debe de existir, y debe existir una distancia entre los tanques de almacenamiento y dispensarios a esa fuente. Si cumple con esa distancia, bueno, no hay ningún problema. Pero ¿qué le digo yo? ¿Verdad? Vamos a tener aquí de invitado, yo creo, a alguien que precisamente se encargue de dar los permisos y que nos expliquen por qué se dan cuando simplemente con verlo sabemos que es un punto de riesgo. Hablamos del mantenimiento, y también del mantenimiento a la tubería. No hay una norma oficial que nos diga cómo tenemos nosotros que tener atendido este aspecto. Así que, bueno, mucho ojo. Lo que sí aquí es importante, en caso de fuga, no pudimos evitar, no estuvimos a tiempo con todo esto. ¿Qué tengo que hacer en caso de que haya una fuga? Y de estas fugas, ¿qué dimensiones? Bueno, podemos tener fugas exageradas, o sea, que tengamos una fractura prácticamente de la tubería. Esta sería una fuga grande, una fuga mediana. Bueno, podemos hablar de que dejamos abierto la válvula del quemador, de la estufa o el boiler, ¿no? Estamos hablando de una fuga también considerable. Y fugas pequeñas que, bueno, básicamente son falta de acople de las tuercas. Así es. Por ejemplo, si la fuga se da del tanque hacia la instalación, hacia los aparatos de consumo, bueno, lo más sencillo es cierro mi tanque, ¿no? Ventilo el espacio donde tenga olor a gas. Evito encender luces, hablar por teléfono, cualquier cosa que me pueda causar ignición. Es lo que hay que observar. Hay que recordar que por las propiedades del gas LP, el gas LP tiende a irse más abajo. No tiende a subir, no. Okay. Es aproximadamente 2 veces más pesado que el aire, entonces tiende a bajar. Entonces, posiblemente yo pueda encender un cerillo en la parte de arriba y no va a pasar nada. A lo mejor no hay que encender nada, ¿no? Entonces, el gas natural es al revés, el gas natural sube, pues tendría una explosividad en la parte superior. Hay que tener cuidado cómo lo manejamos ambos. Es correcto. Nunca verificar fugas de gas con el encendedor, porque no podemos saber la concentración. Dios nos dio un cromatógrafo muy limitado. Sí. No podemos saber la concentración que tenemos de gas. Entonces, al momento que yo pruebe esa fuga, o una de dos, sale un flamazo hacia mí, o la otra causa una explosión. Lo que no había sucedido la puedo causar. Entonces, esa parte, si tengo ya identificado la parte donde se escucha la fuga, donde se percibe el olor, y yo requiero los demás secipos, bueno, secciono y tengo posibilidad de seccionar por las válvulas donde está la fuga.
con eso terminamos. El problema viene cuando es en el tanque estacionario, que posiblemente sea una fuga o no. Sí, porque el tanque estacionario, bueno, no lo tenemos en el patio como el cilindro, ¿no? Es correcto. Que eso es mejor, ¿no? Puede ser o no puede ser. Normalmente el tanque estacionario está en la parte superior de nuestra casa, en la azotea. Entonces, por propiedades del gas LP, si tuviéramos una atmósfera neutra significa que tenga una condición de viento muy leve, o sea, velocidad de viento baja, y tengamos frío. Entonces, el gas LP, por lo que acabo de decir, que es más pesado que el aire, va a tender a bajar. Y podemos tener acumulación, o sea, no estamos exentos. Claro. Entonces, sí garantizaríamos un poco la dispersión de ese gas, que no todo llegaría, pero sí existe esa posibilidad. Si tenemos, por ejemplo, llega el señor a surtirnos el gas LP en el tanque estacionario, entonces esta parte vamos a tener una pequeña fuga cuando desconecte. O sea, se nos llena más, lo recomendable es el 80% que quede el tanque estacionario, pero si lo llenan más, tiene una válvula de seguridad, ¿sí? Que el momento que sobrepasa una presión a la que está calibrada, su función es desfogar para evitar sacarlo. Exactamente. Entonces, ese puede hacer una falla. Las válvulas hay que reemplazarlas cada 5 años, porque podemos tener, como llevan empaques de plástico y por la acción del mismo gas en mercaptano, se empieza a resecar. Entonces, es una posibilidad de fuga por esa parte. Y ahí como la controlamos, es directamente del tanque a la válvula. Sí. Esa es una parte muy difícil. En este caso, bueno, recomendación, pues, apaguen todo lo que tengan, bajen el switch general de electricidad, apaguen pilotos y todo lo que tengan, salgan, hagan la llamada ya sea a Protección Civil Municipal del Estado o al 066 o cualquier medio que tengan disponible y por favor avisen a sus vecinos. Por ejemplo, digo, muchas veces esta fuga es tan pequeña o tan poca, pues que uno hace eso, abre ventanas y se acabó. Sí. ¿No? Vuelves a abrir el tanque o el cilindro, vuelve la actividad normal, pues, y nunca chequé si tuve un problema de deterioro de alguna de mis instalaciones, ¿no? Por mínima que sea, es importante identificar, bueno, número uno, si es por algún problema de mi instalación, ¿no? Sí. Y eso lo hace Protección Civil. ¿Ustedes nos pueden ayudar? Mira, primeramente, de forma general, ¿no? En forma general, depende después de las condiciones que se den, ¿no? Se me está causando un riesgo grave, por supuesto que vamos a O si vamos es a ir repetido, inmediato. ¿no? Exactamente. Que ya cerré, ya abrí, y sigo teniendo percibiendo ese olor, entonces sí hay que... Sí, o ya sea que una persona que se dedica al gas LP, pues nosotros tampoco nos dedicamos al gas LP exclusivamente, entonces también existen pues lagunas dentro de esa parte. Lo más sencillo para identificar las fugas es una solución jabonosa, donde yo percibo el olor y estoy aplicando el burbujeo que sale, ¿no? Entonces, aquí, cierro la válvula general, retiro, pongo la teflón, la cinta teflón, vuelvo a acoplar, vuelvo a checar si existe o no existe la fuga de gas. Pero desgraciadamente tampoco a todos se nos dan las herramientas. No, y aparte, usted no me dejará mentir, pero se hace un chicle, ¿no? Una goma de pegamento y ¡pum! Con eso tapamos cualquier desperfecto. Es como el radiador del coche, ¿no? Que está tirando el agua, pero agarro mi jaboncito, se lo pongo y ya no pasa nada. Y se acabó. Esa es otra práctica, como mala práctica que se hace. Incluso se usa jabón para poner las conexiones para evitar las fugas, pero esa parte se reseca. Lo que sí estoy escuchando, no sé si usted lo ha notado, pero cuando hablamos de normas de calidad, hay que recordar que no significa la norma de calidad solamente superar niveles de control, sino tener niveles de control dentro de una norma nacional o internacional que nos proteja a nosotros. Y por lo que estoy viendo, ni las instalaciones de las casas, menos casas de interés social, ni los tanques repartidores, ni los tanques estacionarios, o sea, los portátiles y los estacionarios, tampoco las unidades repartidoras de gas están cumpliendo con esta norma. Miren, o sea, de forma general no sí. lo están haciendo. No, o sea, en realidad existen vehículos en muy mal estado, tienen razón. Esta es una atribución que tiene la Secretaría de Energía, donde les emite una unidad de verificación, obviamente volvemos a las unidades de verificación, una unidad de verificación va a dar un dictamen de ese vehículo y eso lo tienen que estar renovando, si mal no recuerdo, anualmente.
y donde ya queda la responsabilidad de la unidad de verificación que dio su visto bueno. ¿Sí? La unidad de verificación, para que tengas un poquito más la visión, es una persona que se dedica precisamente o tiene el conocimiento pleno de la normatividad, conoce el manejo del gas, conoce las instalaciones de gas y esta hace un análisis general del cumplimiento de esa norma oficial mexicana. ¿Recuerdan ustedes las explosiones, obviamente, del 22 de abril? Ujú. Después de que pasó esto, Pemex comenzó a cambiar la fisionomía de estas empresas, ¿no? Le puso franquicias y empezó, en verdad, a elevar sus niveles de control en el suministro de la gasolina y el diésel. Lo hago un comentario porque obviamente no le compete, ingeniero, pero yo creo que el gas, por el nivel de combustión que tiene, requiere el mismo nivel de trato, ¿no?, de las autoridades. ¿Usted qué opina? Sí, bueno, pues creo que es de todo, ¿no? Si yo lo manejo mal, pues ahora sí está mi responsabilidad. Si el gasero lo maneja mal, bueno, queda en responsabilidad, pero desgraciadamente afectamos a los demás. Y creo que eso no se vale, ¿no? El tanto promover el que me surtan lo que viene en la manguera, como promover el que me estén vendiendo, no sé, ahorita creo que en México DF ya están vendiendo gas pirata, donde de las tomas clandestinas están sacando para llenar los tanques de gas LP y una fuga de esas es considerable y ya nos pasó en un gasoducto aquí en Jalisco. A ver, ¿cómo son los accidentes que ustedes atienden? Descríbame un día un accidente por la extracción de este gas de forma irregular, clandestina. ¿En qué nos ponemos en riesgo? Pues, ¿qué tan grande es el riesgo? Ok, mira, en sí el llenado del cilindro pues, posiblemente lo puedes manejar como que es seguro, ¿no? Tienes una manguera hermética. El problema es las condiciones en que las hacen. ¿Cuánto gas tenía tu cilindro? Lo desconocen. Entonces, lo que hacen es meten más gas. Entonces, posiblemente la válvula de seguridad se activa. Y esa válvula de seguridad, como no tienen ese cuidado, están cocinando o tienen alguna fuente de ignición y esa fuga pues te va a causar una explosión. Claro. Esa es la parte difícil, pues, que donde no entendemos que el ahorrarme o el no suministrar un tanque completo me causa ese riesgo y ese riesgo lo repercuto a los demás y a mis bienes y a mi vida principalmente. Hay que recordar la fuga del gas natural en la zona de las Águilas, hay que recordar también en otros combustibles, ¿no? Cuando vienen esos incendios, pero ya masivos, ¿no? Donde se tiene que sacar a la gente de sus viviendas. Eso vamos a platicar después de la pausa. 3030-5307. Estamos esperando sus llamadas y volvemos. Protección Civil. C7, Protección Civil. Muchas gracias por continuar con nosotros. Una llamada de Angélica Peña de Parques del Centinela. Felicidades, he aprendido mucho el manejo de gas. Por favor, ¿podrían repetir la pregunta sobre este medidor casero entre lo que me surten de gas, que me va a medir precisamente lo que me surten de gas y lo que registro yo? Y lo había comentado, una válvula que yo le decía, ¿dónde la puedo conseguir? Mira, es prácticamente un dispositivo que te manda la señal que tienes en el medidor análogo, te lo manda por cable, es una señal electrónica. Entonces esta parte me aparece en digital, me aparece en la parte de abajo. Entonces esto debe coincidir, por ejemplo, si yo tengo el 10% y me surten, no sé, si mi tanque es supongamos 100 litros para cerrar, ¿no? Tengo el 10%, entonces tendría 10 litros. Entonces, si yo surto lo correspondiente al 80%, tendría que marcarme, en teoría, el 90% en mi medidor. Claro. Y es la manera que yo puedo corroborar. Si no existe esa coherencia, bueno, quiere decir que me están surtiendo mal. Me dice que lo puedo comprar en estas tiendas grandes de casa, ¿no? Esta que se llama Home, lo que sea. Esas, ahí lo puedo. ¿Y cómo lo puedo identificar? ¿Cómo les pregunto? ¿Necesito qué? Un medidor remoto de gas LP. Incluso lo pueden encontrar en la página que venden también artículos en internet, ahí también lo pueden encontrar. Okay. ¿Y lo puedo instalar yo en casa? Sí, es muy sencilla la instalación, trae su instructivo, lo único que hay que retirar los 2 tornillos de la carátula, no retiren los tornillos que vienen alrededor porque tenemos una fuga.
Únicamente los que están en la carátula lo retira, coloca su cable y únicamente pone unas pijas para soportar ese medidor. Y yo me imagino que ya después de 3 compras al del gas y que me falle y que no le cuadre por 20 litros, una cosa así, a lo mejor por 2, 3, 5 litros, ¿podríamos estar hablando de algo normal? Sí, pues estaríamos Sí, pero- hablando, acuérdense que la Profeco no nos da a nosotros, les da un margen de más menos. Ese medidor, yo lo adquirí, anda en un costo como de 700 pesos cuando yo lo adquirí, te debe andar un poquito más alto. Pero bueno, supongo que le va a durar mucho tiempo, ¿no? Sí, a mí me salvó precisamente de 700 pesos de gas, me salvó ese medidor, se pagó solo. Ahí está, ¿ya ve? Sí funciona, hay que ir a comprarlo. También María de Jesús Carrillo de San Juan de Ocotán. Yo compré mi gas y a los 15 días mi hija se dio cuenta que se estaba escapando y mi esposo cerró el gas y hablamos al número de fugas y me dijeron que ya había pasado mucho tiempo y no podían ir, que esperara que se terminara el resto y lo tengo a la mitad y no sé si se lo van a llevar con todo y gas o me lo van a cambiar. Es que ahí tiene que ver con la Profeco. O sea, la verdad, Protección Civil pues no es el que regula en verdad el servicio, ¿no? Pero si ya hay un reporte y usted no la quisieron atender, yo creo que sí se puede hacer algo, ¿no? Sí, mira, aquí la Secretaría de Energía obliga a todas las gaseras, hablando de todas las marcas comerciales, que tengan una central de supresión de fugas, ¿sí? Ellos tienen la obligación de asistir a su cilindro, o sea, no tiene garantía que a lo mejor estaba poroso el cilindro, estaba poroso y al momento que se lo dejaron no presentaba la fuga, pero puede ser que se siguió corroyendo ese tanque. Que le tocó. Exactamente, o un golpecito, cualquier cosa, y ese poro se abrió y empieza la fuga. Y si es un riesgo pues para esa familia y la supresión de fugas debe de actuar. Ahí es la Profeco, ¿verdad? Puede ser Porque aquí no- Profeco, ajá. y si quieren hacer su reporte directamente a Secretaría de Energía, nomás que están en México. Entonces por internet yo me imagino que va a tener ahí un espacio de quejas, sugerencias, etcétera. Yo creo que por internet, si no, recuerde que la Profeco es una buena instancia para nosotros reportar todas las irregularidades que se presenten en el suministro de gas LP. Hablando de los camiones, muchas veces los vemos que se volcan porque van a exceso de velocidad. Sí. Lo que ellos hacen, como ellos practican la venta y la repartición de este gas, ¿es el adecuado? Mira, ahí la empresa gasera un poco sale de su control, ¿no? Al final de cuentas, un empleado el que está utilizando el vehículo, normalmente son excesos de velocidad. Tampoco la empresa gasera hace una inversión para ponerle un GPS o algún dispositivo para estar monitoreando ese chofer. Hace poquito nos encontramos un choque acá para Miravalle, precisamente donde llega el encargado de la zona de repartir el gas LP, la zona de distribución, perdón, y nos decía que esa no tenía que estar haciendo nada ahí. Entonces se desvían de sus rutas, no sé, para asuntos personales o no sé exactamente para qué, y sucede ese accidente fuera de su ruta. Entonces no se está monitoreando tampoco a estos camiones repartidores, cilindreros, en este caso fue un cilindrero, de dónde están. ¿Sí? Entonces también hay que hacer por parte de las dos un programa de concientización a los choferes donde lo que transportan no es agua, no es aire, es un material peligroso y que en caso de una fuga, que afortunadamente pues no se nos ha dado un caso muy grave aquí en Jalisco que tengamos que lamentar, pero sí existe la posibilidad. Se nos hizo costumbre ya el tener el cilindro en el patio, pues a veces hasta de perchero sirve, ¿no? Aquí cuelgo la toalla para que seque más rápido. No es la función del cilindro. Sí, en la periferia de la válvula ahí tenemos Es correcto, bolsas. los ganchos o... Sí, exactamente. Entonces lo utilizamos nosotros, también es una mala práctica de ese tipo. Incluso las mangueras, se ve bien padre para colgar los calcetines y no me da el sol. Yo quiero preguntarles, ustedes obviamente como servidores en la protección de los civiles, les enseñan el manejo de todo esto. ¿Yo me puedo enseñar a hacer el manejo de no solamente el gas, sino cualquier otro punto de riesgo que yo tenga en mi domicilio o en mi empresa? Sí, pues ahora sí que en cada quien está, ¿no? Buscar esa capacitación. De hecho, hay escuelas públicas que dan clases los días sábados. O sea, el día sábado normalmente tenemos una parte libre
y te dan instalación eléctrica, instalación de gas, y que nos sirve a nosotros en nuestra vida diaria y nos podemos ahorrar incluso en reparaciones. Así es, sin duda. ¿Y dónde puedo yo reportar con ustedes? Puedo reportar cualquier situación de riesgo. Tiene usted el teléfono, que siempre nos perdemos ahí en la parte del teléfono de Protección Civil, siempre lo andamos pidiendo al final para hacer cualquier tipo de reporte. Ya lo había comentado también, el 066, le pueden canalizar a la población para que atiendan una fuga de gas. Sí, es correcto. El 066 prácticamente deriva las llamadas a la instancia más cercana o a la ideal, ¿no? También, obviamente, en cada municipio hay una dirección de Protección Civil. Lo tiene ahí en pantalla, ya yo no lo alcanzo a ver, pero es 3675 3060, 3675 3060, con 10 líneas para atenderle a usted, para que obviamente le coordinen, lo orienten para saber qué es lo que tienen que hacer. Lo más importante aquí hay que resaltar, nosotros no somos héroes. No la hagamos de héroe, esto lo he aprendido de forma repetida con ustedes porque lo han dicho aquí. ¿Cuál es, estamos por terminar este espacio, cuál es el mensaje que les podría enviar a cada uno de los que nos escuchan? Pues capacitarnos, tomar una cultura de protección civil, tanto trabajadores de empresas como nosotros, ¿no? Nosotros podemos exigir nuestros derechos y con eso yo estoy, pues ahora sí, minimizando los riesgos en mi hogar, ya sea gas LP o sea agua o lo que sea. Porque nosotros muchas veces no le ponemos atención al agua y resulta que una fuga va a hacer que mi casa se asiente. Entonces, sí, independientemente del material que esté manejando, tener las precauciones, ver las instrucciones de uso. Chiquitas? Sí, las letritas chiquitas que vienen ahí, que es para que nosotros lo usemos, el quitasmalte, que normalmente es acetona o cualquier otra cosa. Tenemos muchas cuestiones de riesgo dentro de la casa y no sabemos su manejo, ¿no? Lo dejamos, están las señoras despintándose las uñas y están cocinando, ¿no? Entonces puede ser un riesgo para ellas mismas. Sencillamente el cómo prender el boiler. ¿Quién ha leído las instrucciones de cómo leer el boiler? Pues normalmente llego, veo piloto y le aprieto, pero pues en realidad no leemos esas instrucciones y es un mal que tenemos, una falta de cultura de los mexicanos que tenemos, y no nomás aquí en Jalisco. ¿Estará de acuerdo que a veces estos calentadores ya tienen muchos años y no tienen esa calcomanía en la parte del frente que es la que nos indica cómo prender el boiler? Podemos, para terminar, decirle a la población que a lo mejor ya lo hace por costumbre, pero ¿cuáles son las medidas de prevención y cómo se debe prender un boiler? Porque no sé si a usted le pasó, pero a mí en mi casa, cuando mis hermanas, cuando todas estábamos chiquitas, prendimos el boiler y el flamazo, y lo vuelvo a repetir, ¿no? Depiló, pero divinamente, pestañas y cejas y bigote también, ¿no? ¿Qué pasa en esto? Lo decimos de broma, pero los efectos pueden ser mortales. Sí, miren, va a cambiar del tipo de boiler que tengamos. Normalmente tiene un paso que es el que dice piloto, que de hecho trae un botoncito arriba, y ese que dice piloto trae una mueca para que entre ese. Entonces tenemos que presionar, tener la flama prendida, presionar y colocarlo. Va a tardar como de 6 a 10 segundos en que empiece a calentar el sensor, que prácticamente nos abre la válvula de gas. Así es. ¿Sí? Entonces, una vez que ya soltemos el botón del piloto, va a quedar el piloto prendido ya. Entonces, en ese momento ya podemos pasar al paso de encendido a la temperatura que nosotros estemos acostumbrados. Ingeniero Héctor Hugo González, primer oficial en inspecciones de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco. Le agradezco mucho, el tema ha sido muy interesante. Esta es su casa, aquí lo esperamos la próxima vez y por supuesto agradeciendo a cada una de las personas que el día de hoy nos han hablado. Recuerde, todos los días miércoles en punto de las 9 de la mañana estamos haciendo grupo con la Unidad Estatal de Protección Civil para informarle a usted cuáles son los riesgos que puede correr como habitante común y corriente, cualquiera una de las zonas donde usted habite, trabaje o circule. Ingeniero, muchísimas gracias. No, al contrario, y bueno, cualquier cosa, desgraciadamente falta tiempo pues para hablar de todas estas cuestiones que apasionan muchas veces y pues esperemos tener otro espacio. Así es, y bueno, pues recuerde, aquí lo estamos esperando en 8 días con un tema más importante. Si usted tiene o quiere ampliar precisamente la información que le hemos dado, marque 36 75 30 60, 10 líneas a su disposición ahí en la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Muchísimas gracias por habernos atendido. Nos vemos en un ratito más.
Protección Civil.